Gustavito, ¿qué rollo? ¿Por qué lloras? Pues es que mis papás me regañaron. Nah, hombre, a mí casi me corren de la casa. Generación de cristal. Oye, Aram, te iba a ¿por qué lloras, hijo? Pues es que me dejó mi novia, pa. No, hombre, yo me he divorciado 3 veces. Generación de cristal. ¿Qué onda, mijito? Venía a visitarte. ¿Qué haces en el piso? ¿Qué te pasó? Es que creo que me rompí las 2 piernas, los 2 pies y aparte quedé estéril. No, hombre, yo fui a la guerra, me rompieron todos los huesos del cuerpo, me mordieron 2 tiburones y me morí 3 veces. Generación de cristal. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Eje Central. Mi nombre es Natalie Piales y en los controles nos acompaña Josep Ayala. Para esta ocasión hemos querido presentarles un tema que nos atrae a todas las generaciones, nuevas generaciones. Entonces, para ello, contamos con la presencia del doctor Jaime Torres, quien es psicólogo y docente de la Facultad de Comunicación Social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante estar en estos espacios compartiendo, dialogando sobre temas de interés para todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Hemos hablado de que en las últimas generaciones ha habido un quiebre, puede ser de la fragilidad emocional que se juzga que tienen los nuevos jóvenes, y para ello se ha utilizado un término que no sé si corresponde, que es generación de cristal. ¿Qué opina al respecto? Bueno, voy a ponerme en contexto, ¿sí? Yo creo que el punto de inflexión es la década de los años 90, 1990 particularmente. Se establece ahí como el reconocimiento universal, llamémosle así, de los derechos de los niños y de las niñas. Ese es un punto de inflexión importante, porque hay un reconocimiento a su condición de ciudadano y ciudadana. Y al tener un reconocimiento tiene varias implicaciones, y esas implicaciones tienen que ver con una transformación del Estado con los niños y las niñas. Los niños y las niñas se transforman en sujetos de protección, algo que no ocurría en décadas ni en temporalidades anteriores. Y ir identificando cuáles son los espacios de alta conflictividad que afectarían o que le colocan en situación de riesgo en el desarrollo de los niños, ¿sí? El desarrollo en el sentido integral del desarrollo, ¿sí? Lo psíquico, lo corporal, eso en el entramado de lo social, las accesibilidades que deben tener los niños para garantizarse en el proyecto de vida, de futuro, ¿no es cierto?, una calidad de vida adecuada en bienestar. Entonces, este reconocimiento cambia radicalmente la forma en cómo se estructura la autoridad con los niños y las niñas, ¿sí? La famosa frase de que la letra con sangre entra, ¿sí? Que es la niñez estaba bajo ese influjo. ¿Qué significaba? Significaba el yo te doy la vida y yo te la quito. O sea, el padre, el Estado, ¿sí?, tenía esa potestad. Si él nos da la vida, entonces él nos la quita. Y obviamente esa representación caía directamente en la asignación de la figura paterna y del docente como los llamados a hacer el ejercicio de la ley a través de todos estos recursos. Por lo tanto, sí, el niño es un sujeto, en ese entonces, estas infancias son sujetos de modelamiento, ¿sí?, y de control. En los 90
se rompe esta idea, ¿no es cierto?, de ser nosotros los sujetos del modelamiento, ¿sí? Y el reconocer los derechos ya implicaba un cambio de la subjetividad de la infancia, porque el niño comienza a reconocerse como un sujeto que tiene derechos. Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, de nociones sobre la infancia son las que han generado unos comportamientos que finalmente hacen que los adolescentes, los jóvenes, que fueron los infantes en todo ese proceso, y hay algunos que ya son adultos, obviamente, imagínense, los 90, tendrán ¿cuánto? 10, 20, casi 30 años, sí, muchos de ellos que vienen de ese proceso. Se encontraron con un problema, porque son el resultado son las generaciones de haber asumido los derechos como infantes. Y es una contradicción que si yo siendo infante aprendí mis derechos, ahora como adulto y como taita no pueda yo ejercer la autoridad. Existe una línea entre lo que es, por ejemplo, la autoridad de los padres y sobre una forma de crianza y esta línea sobre lo que, por ejemplo, queremos ver que es violencia. Por ejemplo, desde generaciones pasadas vemos que la violencia ha sido normalizada, algo a lo que no está acostumbrado el niño de esta generación. Entonces ahí como que se rompe un paradigma y los procesos de aprendizaje también del ser humano creo que entran en conflicto. Lo que pasa es que ahí la violencia está en el marco de las representaciones. Es el lío. O sea, el guagua ve todos los días violencia. Claro. Si nosotros observamos la programación continua, ¿no es cierto?, a la que el niño mira en televisión, está ahí la violencia en el marco de la representación, ¿sí? Y eso asume el niño hay un psicoanalista, Bruno Bettelheim, que él escribe un textito que se llama Psicoanálisis y Cuento de Hadas. Y él menciona que todos esos marcos de representación se incorporan en el inconsciente del sujeto, es decir, en este caso al niño. Y tarde o temprano asumirá o ejercerá ese comportamiento en el marco de ser una herramienta que ha asumido como parte de entender la lógica de los criterios de realidad con el que vive, ¿sí? Entonces, hay un prejuicio sobre el concepto de autoridad, eso es distinto. Y la autoridad se vuelve referente ético, ¿sí? Y es el que pone, digamos, las líneas que nos comparte una serie de criterios de realidad que son los que me permiten a mí la interacción cotidiana. Me explico mejor. Si yo como padre le veo que le golpea a otro niño, ¿sí?, no le voy a felicitar pues a mi hijo. O sea, qué bien que pegas, mijito, y le abrazo. Chévere, mijo, así, macho. ¿Sí? ¿Qué está aprendiendo ahí el niño? A ser violento, está aprendiendo a ser poco tolerante. Hacer el uso de la violencia, ¿sí?, donde la violencia está legitimada ahí por la autoridad. En este caso, la autoridad es el padre, porque es su referente inmediato, con estos criterios de realidad. ¿Qué tal si el padre, en vez de felicitarle, porque hay muchos papás que hacen eso, le dice que no le pegue porque le van a castigar? Si le descubren que le están pegando, entonces le van a castigar, ¿sí? Es la segunda forma. ¿Será que el niño le está reconociendo al otro o simplemente está evitando de que le castiguen?
¿sí? Y en términos éticos no hay una condición de respeto real sobre el otro. Pero ¿qué tal si yo le digo al niño, ¿sí? No le pegues porque el otro niño sufre, le duele? Nadie tiene derecho de ejercer, no sé, de causarle dolor a otra persona, ni a un animalito, ni a una planta. Le estoy proponiendo una nueva circunstancia ética Sí. porque le estoy diciendo que hay un otro que existe, que yo puedo hacerle daño y le hago sufrir, así como otra persona puede hacerme sufrir. Y nadie tiene derecho de hacerme sufrir. Cuando los padres se encuentran lejos, por ejemplo, la mamá y el papá viajaron a España. El ejemplo más típico que se vivía y que se vive hasta ahora en Ecuador. Se quedan a cargo de tíos, se quedan a cargo de abuelos y llegan, después de, no sé, 6, 7 años en el mejor de los casos, a querer ejercer esa autoridad como padres, pero ya no lo controlan. Ese es el desmantelamiento. Nosotros tenemos un resquicio de lo que se llama la moral práctica, que es una experiencia propia de nosotros cuando somos niños. Le hacemos caso a la persona que nos cuida, ¿sí? Entonces la persona que nos cuida es la que le construimos como autoridad, ese es nuestro referente. Entonces, claro, el papá, la mamá, son ¿cómo sería? Por naturaleza, les llamemos así, ¿sí? Son el padre y la madre, y en este intento de explicación biocultural decimos es la autoridad. La práctica no es cierto, pues no está. ¿Sí? Quienes quedaron a cargo son la autoridad, y fueron los abuelos y las abuelas que tuvieron que redefinir su función, porque el abuelo y la abuela tienen que malcriar a los nietos, esa es su tarea, ¿sí? Pero les tocó asumir nuevamente la paternidad y la maternidad, con el estilo anterior, y con unos adolescentes que ya empiezan a reclamar sus derechos, pues. Dice, ¿usted por qué tiene que gritar? Ya, entonces me voy y se va. Porque tiene dinero, pues, porque tenían recursos para ejercer su autonomía. Es decir, muchos de estos adolescentes tuvieron autonomía financiera. Entonces, cuando ya llegaron en el proceso de reunificación, se encontraron con otro sujeto. Un sujeto que era más autónomo, que tenía sus amigos, que tenía sus novias, vivía su sexualidad. Quisieron imponer ahí una autoridad imposible. Más bien tuvieron serios conflictos. Muchos de los papás viviendo eso les fueron llevando, pensando que allá va a mejorar su condición de vida. En la práctica, creo que estuvieron 6 meses y después ya nadie sabía dónde está. No sé dónde estará, está viviendo en otro lado. Hay una ruptura, ¿sí?, del tejido social. Entonces comenzaron a estructurarse unas formas autonómicas. Yo les suelo decir a los compañeros estudiantes, para unas cosas ustedes son bien adultos y para otras son bien adolescentes, ¿sí? Entonces, aprendieron, ¿no es cierto?, a simular, porque es un mecanismo que ellos tuvieron que aprender en este proceso también de institucionalización a más temprana edad. Porque los niños, en esta exigencia de que las madres salgan a trabajar, tuvieron que ir al centro de cuidado diario porque la abuela ya era demasiado vieja para cuidarle. Y entonces el niño pasó de institución a institución, toda la vida. Y ahora tenemos otro fenómeno,
¿sí? En los últimos 10 años, y digo los últimos 10 años, 4 esto y 6 anteriores, los niños son los niños del encierro. Comenzaron a encerrarse a los guaguas en las casas y a los adolescentes también. Porque nos construyeron la idea, ¿no es cierto?, de un espacio público violento, cruel, que es una narración mediática y que recuerdo algún ministro dijo que lo de la delincuencia era una simple representación y él estaba realmente en lo cierto. Sí, los medios de comunicación comenzaron a construir una idea de que nosotros estábamos viviendo en la tierra de nadie, cuando eso no era cierto. Entonces el marco de la representación. ¿Qué hicimos nosotros como familias? Encerrarles a los guaguas. Son los hijos del encierro. Y como ya empezaron a ver las nuevas tecnologías, fue el lugar para que ellos puedan socializar. Por eso cuando los muchachos se juntan es el zafarrancho, pues. Claro. ¿Sí? En las fiestas es una cosa impresionante verles, ¿no es cierto? Es como que les soltaron de 10 camisas de fuerza, ¿sí? Entonces es una brutalidad, ¿no es cierto? Cómo beben, cómo fuman, cómo gozan. ¿Por qué? Porque están en el encierro, pues. Y frente a eso, a ver, ponga usted un pare desde la autoridad que no se logró construir en todas estas décadas. No hemos discutido eso, ¿sí? No hemos discutido a ver cómo hay que construir la maternidad, la paternidad, cómo ir construyendo las referencialidades, cómo crear espacios de tolerancia, cómo crear espacios de corresponsabilidad en la casa. Eso no hemos discutido. Discutimos solamente el riesgo, discutimos la angustia, eso estamos discutiendo. No estamos discutiendo el gozo del adolescente. ¿Cómo les hacemos más felices a los guambras? O sea, ellos son felices teniendo amigos, como todos nosotros, pues. Claro. Y estamos en el más grande de los encierros, y peor ahora con la pandemia. ¿Sí? Más frustración todavía. La generación del cristal. Bueno, todos sabemos que de acuerdo al año del nacimiento nos han dividido en generaciones, desde los baby boomers, seguido por la X, Y y Z, la ahora denominada generación de cristal, término acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera. Y voy a dar mi opinión del por qué esto no me parece ofensivo. Mi conclusión es que en realidad la generación de cristal son todos aquellos adultos que al ser cuestionados se amargan, se sienten atacados por la opinión ajena y simplemente no quieren tocar los temas que se tienen que hablar en voz alta, acusando a las generaciones inferiores de ser demasiado sensibles, ya sea para bien o para mal. Yo más bien lo pondría en términos de cultura de cristal. Estamos en una época en la que todos se ofenden por todo en diferentes grados, porque la mayor parte del tiempo estamos a la defensiva, con poca empatía, creyendo que tenemos la razón en todo y que las nuevas generaciones no saben nada. Mi mensaje final es, hablemos en voz alta de lo que está mal, cuestionemos, investiguemos, aprendamos y desaprendamos. No somos absolutos y no porque algo estuvo bien ayer significa que será bien mañana. Hagamos viral lo positivo. Bye. La generación anterior fue castigada de otra manera, que eran castigos más físicos y emocionales, y esta generación es como que más, no sé, tiende a reconocer, como usted ya decía, sus derechos, entonces es como que no lo aceptan o no lo toleran. ¿Puede ser una falta de tolerancia a la crítica o qué implica esto? No, lo que pasa es que las nuevas generaciones tienen baja tolerancia a la frustración, así se llama. Perfecto. Entonces, alguien les comienza a llamar la atención y ellos se frustran. Entonces no pueden tolerar la frustración. Y la forma en cómo reaccionan frente a no tolerar la frustración es con la ira, en algunos casos. En otros lloran. En otros hay ensimismamiento. ¿Sí? A otros les da igual, en otros. El tema es que las generaciones nuestras tienen más bien muy baja tolerancia a la frustración, que era muy particular en cierto tipo de población, particularmente en sectores populares. ¿Por qué? Porque las condiciones de desventaja eran brutales, pues.
¿sí? Entonces no solamente era el tema del poco acceso a los objetos culturales educativos, o sea, no había acceso al trabajo. O sea, era toda una precarización de vida impresionante, ¿no? Hacinamiento, fenómenos como había familias usadoras de drogas, o sea, el papá usaba drogas, la mamá drogas, el hermano mayor drogas. Entonces, ¿qué esperaba de eso? En esas familias hay bajo tolerancia a la frustración, pues son sumamente violentas, ¿sí? Pero lo que ha hecho la sociedad neoliberal, porque esto es particular del neoliberalismo, eso es importante, generar procesos de individualización bien brutales. La ruptura del tejido social es brutal. Mire lo que pasó. Ustedes no sé si serán de esa generación. Es la generación del periodo bancario. 2,5 millones de personas salieron del país. Así de simple. Y la mayoría fueron mujeres y madres de familia. Porque ellas son las que mejor o mayores probabilidades y posibilidades de trabajo tenían en Europa, particularmente en España, porque iban a hacer trabajo doméstico. Claro. Y los hombres, en el mejor de los casos, iban a trabajar en la construcción. O sea, si de que ellos ya les haya permitido otro estilo de vida ya es otro cuento, ¿sí? Pero esa ruptura, esa fractura, le generó a los niños y a los adolescentes que se quedaron aquí, ¿sí? Unos procesos así de soledad bien brutales, pues. Y las generaciones, estas generaciones son los hijos de esa generación abandonada. Sí, es bien simple, ¿sí? Claro. Entonces, esta nueva generación es la que vive el desmantelamiento. Por eso es que tienen baja tolerancia a la frustración. No hay proyecto de vida porque todo tienen. Al menos una buena parte de esta generación son los niños y los adolescentes que no han sufrido tanto la carencia. En honor al tiempo, creo que aquí concluye la entrevista, no sin antes pedirle aquí frente a cámaras que por favor si nos puede acompañar en otra ocasión. Encantado. Encantado. Ojalá les haya en tan poquito tiempo poder entender que esto es la fragilidad, no es sino consecuencia de un proceso social complejo que viene de generaciones, ¿sí? Nosotros estamos viviendo este desmantelamiento subjetivo desde hace más de 30 años. Y las generaciones nuevas son consecuencia de todo ese proceso de desmantelamiento provocado por las sociedades neoliberales. Totalmente. En eso hay un lugar de origen. No es que los jóvenes biológicamente están naciendo así, no. Hay un contexto social que lo provoca. Les agradezco más bien a ustedes el haberme dado este espacio de poder compartirles las reflexiones que hemos estado haciendo en los últimos años. Muchas gracias y les agradezco un mundo. Gracias a usted, doctor. Bueno, hemos llegado al final del programa, así que quería recordarles que si tienen alguna duda sobre este y otros temas, lo comenten acá abajito y dale like y suscríbete. Hasta la próxima.